¿Tienen alguna pregunta a realizar en función de lo dado en la clase inaugural? No. No, profe. Bueno, no hay ninguna entonces, bueno, no importa. A lo mejor en el transcurso de esta reunión pueden aparecer algunas dudas. Ustedes quisieran, por favor, que las pongan de manifiesto para tratar de avanzar sobre un terreno firme. Como primera medida, quiero recordarles que es necesario que ustedes compren la ficha. En esa ficha se registran todos sus datos más la fotografía. Esa ficha deben entregarla lo más antes posible y como fecha tope el día del parcial, del primer parcial, que es el 16 de abril. Esa ficha la tienen que entregar al docente, que se le asignará el día miércoles, cuando nos reunamos en la clínica a las 7 de la mañana. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctor. Bueno. Entonces lo de la ficha está salvada. Ahora lo que queda por abordar es, ¿ustedes pudieron repasar historia clínica y nociones elementales? Porque ese es el otro punto necesario para que puedan acceder a la clínica. Si no lo hicieron, por favor, háganlo lo más antes posible, porque es muy necesario. En el aula virtual, estuve viendo el aula virtual, en estos momentos hay 196 participantes. Y de acuerdo al listado que he recibido, estaban en una cifra de 206. Recuerden que este aula virtual tiene fecha tope para matricularse. Y además, a través del aula virtual, es el medio por el cual se les va a comunicar las novedades de la unidad curricular. A los que ya accedieron, habrán encontrado que está disponible elementos como la historia clínica, el instrumental y materiales para la realización del examen estomatológico, el protocolo de bioseguridad, y además de eso está disponible un material que es para revisión de saberes previos, que se llaman lesiones elementales. Si ustedes entran al aula, van a encontrar un link. Ese link quisiera, por favor, que lo repasen y lo vean con detenimiento, porque va a ser muy útil para nuestras actividades prácticas. Otro punto a tener en cuenta, y voy a compartir esa imagen, que es la historia clínica. Quisiera que me digan si pueden ver el material que estoy compartiendo con ustedes. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto, bien. Entonces, esa es la historia clínica con la que ustedes van a trabajar durante este primer cuatrimestre, y tengo entendido también más adelante, porque es la historia clínica que está aprobada para su uso en nuestra facultad. Y
quisiera repasar ciertos puntos que son fundamentales para el registro del paciente. Fíjense que arriba hay dos recuadros, dos rectángulos, uno que dice fecha, porque esa fecha va a significar la fecha en la cual el paciente ingresa. Y es muy importante para establecer la historia. La historia se cuenta a partir de una fecha de inicio a la fecha. Entonces es importante esa fecha. Y hacia la derecha, ustedes ven que existe otro rectángulo donde se debe cargar el DNI del paciente. ¿Por qué es importante ese DNI? Ese DNI es muy importante por el hecho que es un dato que no se repite. El DNI es un dato que no se repite, a diferencia de los apellidos y nombres que pueden hacernos confundir con el paciente. Entonces, es importante que se registre el DNI porque es el único dato que no se puede repetir, porque cuando una persona nace se le asigna un número y cuando esta persona fallece, ese número se retira. Entonces es imposible que se pueda repetir. Entonces es un dato preciso que ustedes tienen que colocar, que es el DNI. E inclusive, para hacer una búsqueda, es mucho más eficaz y concreta realizar una búsqueda en función del DNI. Bueno, el otro dato importante a tener en cuenta, es decir, no le voy a explicar los datos de filiación porque ustedes ya lo saben, de todas formas, si necesitan repasar, lo repasaremos, viene el motivo de la consulta. Y en el motivo de la consulta, ustedes van a escribir encomillado las palabras textuales que utilizó el paciente. ¿Por qué se indica las palabras textuales que utilizó el paciente? Porque tenemos que registrar con veracidad todos los hechos. El paciente puede tener poco o ningún conocimiento de terminología científica y por lo tanto nosotros tenemos que registrar eso a los efectos de cumplimentar con las normas jurídicas así como. Entonces, accede el paciente y ustedes van a revisar la historia clínica y van a elaborar el motivo de la consulta. Ese paciente, antes del motivo de la consulta, antes de que ustedes comiencen a hacer los datos de filiación y demás, debe ser evaluado en el sentido de la autorización por el responsable, por el docente responsable. Es decir, ustedes van a llamar a un caso práctico o que estoy trabajando con ustedes y le van a pedir que vea al paciente y que éste les autorice. ¿Por qué es importante la autorización? Porque a los fines legales tiene que haber siempre un profesional responsable de la atención del paciente. Ustedes no pueden ser responsables porque ustedes todavía no son profesionales, ustedes son estudiantes. Por ende, el responsable de la atención de los pacientes va a ser el docente. Entonces, el docente tiene que darle el visto bueno para que ustedes puedan comenzar con este tratamiento. Cuando llegan al motivo de la consulta, fíjense que debajo existe un apartado que dice primer visado firma del docente. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí da cuenta de que el docente efectivamente autorizó. Entonces, ese paso es indispensable. Vamos a suponer que a mí me traigan una historia clínica y falta el visado del docente, para mí no tiene validez, porque yo necesito constatar en qué punto, en qué momento el docente intervino. Entonces el docente debe firmar y debe sellar en ese apartado para saber quién y qué día autorizó la atención de ese paciente. Antes los requerimientos que puedan suceder. Si viene un requerimiento a nivel de la externo o de la misma facultad, yo tengo que estar en condiciones de decirle el paciente DNI número tanto,
documento número tanto, cuyo dato de filiación fulano de tal, ingresó a la clínica el día tal y fue autorizado a su atención por el docente tal. Es cumplimentar nada más con los requerimientos básicos. Bueno, cumplido ese punto, van a desarrollar ustedes todo lo que corresponde a antecedentes familiares, personales, ¿sí? Antecedentes de la enfermedad actual, y llegamos a estado actual. En estado actual, ahora voy a compartir otra imagen, voy a compartir otra ventana donde nos va a llevar al teórico que ya hemos observado en la clase anterior. En estado actual, ¿recuerdan ustedes que quedamos en el estado actual, sería el punto 6 de acuerdo a la historia clínica? O también examen clínico o también examen estomatológico. Pues es allí donde vamos a realizar el examen estomatológico propiamente dicho. Y ese examen estomatológico propiamente dicho es el que se va a hacer en distintas etapas o secuencias. Recordarán ustedes que esto ya lo vimos en la clase teórica. Arranca el estado actual con un examen exobucal, donde incluye el estudio de las facies, de frente y de perfil, palpación de las cadenas meridionales, observación de la boca cerrada. Continuamos con la presentación. Estas imágenes resultarán conocidas, ¿sí? Que es el estudio de las facies, de frente y de perfil, y luego la palpación de las cadenas ganglionares extraorales. Finalizado este paso, concluimos el examen extraoral con la observación de la boca cerrada. Y pasamos a otra etapa más, que es ya el examen endobucal, donde vamos a observar la apertura bucal y los distintos sectores topográficos de la boca, la palpación de los ganglios linfáticos y finalizando con el examen odontológico. Todo eso tenemos que examinar. Realizado toda esa maniobra, recordarán ustedes que yo les dije que en la historia clínica solo se asientan las anormalidades, porque el paciente viene por una consulta de una anormalidad, una disfunción o un proceso patológico. No viene cuando está sano. El paciente viene ante un requerimiento. Por lo tanto, en todos los casos tenemos que hacer ese examen extraoral y el examen endobucal. Y vamos a finalizar con el examen odontológico. También les había dicho de que es muy importante que realicemos fotografías, porque eso es un documento que nos permite evaluar la evolución de los cuadros patológicos y además es un elemento importante desde el punto de vista legal para que nosotros podamos asegurar cuál fue el estado en el cual el paciente accedió a nuestro tratamiento y cuál fue el último registro para poder medir la evolución del proceso patológico, la cura o la persistencia. Entonces ahí examinamos la cura bucal y los distintos sectores topográficos de la boca, que esto lo van a poder ver bien en el aula virtual, que luego de esta clase les voy a habilitar los videos correspondientes para el primer parcial. Pregunta, ¿hasta ahora se entendió todo? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a los distintos sectores topográficos de la boca.
piso de boca, la palpación de granulos linfáticos intraorales y por último el examen odontológico. ¿Sí? Realizado todo este procedimiento, que es toda la secuencia más todas las herramientas que nosotros disponemos para atender al paciente, para evaluar, vamos a circunscribirnos en la lesión. Es decir, sí o sí se tiene que hacer este procedimiento. Cuando determinamos la característica de la lesión, vamos a suponer si la lesión es elevada, deprimida, plana, la característica que pueda tener, tenemos que seguir este ordenamiento para hacer su descripción. Hay algunas veces que no se ajustan a estos puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que la lesión sea una mancha. No podemos hablar de contornos de base porque no tiene base. ¿Sí? Eso como para dar una valoración. Entonces, esto son una serie de objetivos a cumplir dentro del relevamiento de las características de la lesión, pero no quiere decir de que todas ellas se ajusten a las distintas patologías. Pero, a modo de refresh, lo que sí vamos a tener en cuenta es que las lesiones pueden ser únicas o múltiples, que tenemos que tener en cuenta el aspecto, la forma, el tamaño, el contorno de la base, altura, color, superficie, consistencia, tejido circundante, sintomatología y otros. Y acá viene un punto importante que es muy frecuente, sobre todo en las relaciones de la historia clínica, que confunden la sintomatología precedente con la sintomatología actual. En la sintomatología que se debe evaluar en el estado actual es en base a la siguiente pregunta. ¿Le duele? ¿O qué sensación presenta en el lugar donde está la lesión? El paciente puede decirle, sí, me duele. O siento ardor, o siento picor, o siento adormecimiento. Es decir, es algo que nosotros clínicamente no podemos valorar, pero que el paciente sí nos va a hablar. Y hay veces que el cuadro sintomático es muy intenso en los antecedentes y en el estado actual no hay dolor. Entonces no tenemos que confundir esa evolución del dolor, porque esa evolución del dolor a nosotros nos va a conferir características importantes. Un ejemplo a aplicar es, por ejemplo, una lesión, una pérdida de sustancia conocida como afta. Cuando comienzan, y antes inclusive de que se manifiesten clínicamente, el paciente refiere que sentía un ardor y luego dolor y después recién apareció la lesión. Y si esa lesión es constatada clínicamente ya en su etapa final evolutiva, ya la sintomatología cede y es mucho menor. Entonces, no podemos evaluar solamente por la sintomatología del estado actual, sino de la evolución de la sintomatología. Si en el estado actual al paciente le duele, sí tenemos que hacer una diferenciación porque puede ser un dolor espontáneo o puede ser un dolor crónico. Que es un dolor espontáneo, es mucho más complejo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, seguimos. Cuando llegamos al diagnóstico, habíamos hablado, y para ello voy a ir nuevamente a la historia clínica, o sea que voy a dejar de compartir esto para ir a la historia clínica. Pueden ver la historia clínica. Estamos en el estado actual. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Se ve. Entonces, en el estado actual vamos a describir todo lo concerniente al estado actual. Y desde allí vamos a avanzar al paso siguiente, que es, fíjense ustedes, el punto 7 es un diagnóstico presuntivo y el punto 9 es un diagnóstico.
¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que para un diagnóstico, cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo, debo valerme de la realización de un examen complementario para poder abordar al diagnóstico, a lo que habitualmente otros lo llaman diagnóstico definitivo, bla, 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 bla. Pero en definitiva es diagnóstico. Para nosotros simplificar la cosa, vamos a decir que yo tengo un diagnóstico presuntivo porque estoy presumiendo en base a los datos que yo dispongo que el paciente lo que posee es tal cosa. Y para ello voy a hacer un examen complementario. Y este examen complementario, ahí ustedes tienen, por ejemplo, a modo de cita, que los exámenes complementarios pueden ser laboratorio, inmunológico, imagenológico, etc. ¿Sí? Hay muchos tipos de exámenes complementarios. Y les había dicho yo en su oportunidad que los exámenes complementarios se realizan en otro momento, en otro lugar y por otro operador. Y como excepción de la regla, nosotros podemos hacer ese examen complementario dentro de nuestro estado actual, por ejemplo, cuando hacemos una toma de una radiografía verificada. O sea, automáticamente podemos sumarle ese dato complementario. Eso como excepción de la regla, porque los otros estudios se hacen siempre en otro lugar, en otro momento y con otro tema. Y eso le va a permitir llegar a un diagnóstico. Cuando ustedes tienen un diagnóstico, ¿sí? Que repito nuevamente, que en otros lugares hacen más compleja la situación, le llaman diagnóstico definitivo, bla, 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 es diagnóstico. Quiere decir que ustedes tienen identificada la patología de la cual sufre el paciente y están en condiciones de proponer un tratamiento. Entonces, cuando ustedes llegan a ese diagnóstico, es el momento donde el docente les va a firmar el segundo viso. ¿Sí? Entonces, puede ser que el paciente haya sido aceptado por el docente A y el docente B, basándose en el criterio del docente A y en función del diagnóstico abordado, está en condiciones de firmarle de que ustedes llegaron a un diagnóstico correcto. ¿Sí? Por supuesto, en ese punto se van a agregar los registros fotográficos, ¿sí? Del preoperatorio. Preoperatorio quiere decir las fotografías que se tomaron cuando el paciente accedió antes de un tratamiento, mínimo 2 fotos, y luego de ese diagnóstico y del registro fotográfico pueden suceder 2 cuestiones. Una, que el paciente posea una patología de un tratamiento más complejo y que deba ser derivado para su atención. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente digamos, está padeciendo un foco séptico dentario, cuyo tratamiento sea, por ejemplo, la eliminación del paquete vasculonervioso intracanal, sea un tratamiento endodóntico, o puede ser que ese foco séptico se elimine con un raspaje radicular, o puede ser que el foco infeccioso esté indicado para una eliminación directamente del diente porque ya no hay opciones de tratamiento. Entonces se va a derivar para esos tratamientos, porque esos tratamientos no los hacemos en clínica estomatológica. En clínica estomatológica lo que hacemos es, damos medicaciones y modificamos hábitos lesivos que puede tener el paciente. Para las otras prácticas están las otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una medicación para una infección por hongos, una medicación para una virosis, una medicación para un tratamiento o para una colección purulenta,
o modificación de hábitos, como por ejemplo hablar con el paciente e indicarle cuáles son las ventajas de dejar de fumar en relación al cáncer bucal, etc. Hay un montón de actividades que lo realizamos dentro de la unidad curricular de clínica estomatológica, pero hay otras que corresponden a otras disciplinas. Eso no quiere decir de que ustedes no tengan la obligación de diagnosticar. Porque ustedes recordarán, como yo les dije en la clase teórica, ustedes pueden estar frente a una patología que les gusta tratar, o puede estar frente a una patología que ustedes dicen, esto yo no lo voy a tratar porque no me gusta, y están en su derecho. Lo que no pueden hacer es pasar por alto la patología que tiene el paciente y que quede en la nada. El paciente tiene que ser derivado. Entonces, esa derivación de acá de la clínica, al primer lugar que se deriva es al hospital, y el hospital, a su vez, deriva a alguno de los servicios, y si es necesario un tratamiento más complejo, desde el inicio se requerirá un tratamiento más. Pero indefectiblemente tenemos que seguir ese orden. ¿Sí? Es la clínica, luego hospital, el hospital a los servicios, y si el paciente presenta un tratamiento más complejo, como por ejemplo, si el paciente deja de ser un paciente ambulatorio porque necesita una internación, y en esos casos se derivará a un centro de hematología. Y se escribe, si es eso en la derivación, entonces se deriva al paciente a tal lugar, tiene que estar registrado en la historia clínica, porque además se hace en una hoja la derivación del paciente, que eso lo va a firmar el docente. Pero en la historia clínica tiene que quedar registrado cuándo fue derivado, a qué lugar fue derivado y para que se realice qué práctica. Si el tratamiento del paciente lo vamos a realizar nosotros, entonces ahí se escribe el plan de tratamiento. El plan de tratamiento puede ser tratamiento de la virosis, ahí mencionan cuál es el fármaco, el nombre comercial, o el genérico, o lo que fuere en la descripción, la posología, y para después hacer un ordenamiento de los tratamientos realizados. Fíjense que va fecha, ustedes escriben, y la fecha el docente debe firmar. Así sucesivamente hasta que se consigue solucionar un inconveniente y los registros fotográficos postoperatorios que van a juntarse para corroborar la evolución que tuvo el paciente. Ustedes dirán, pero tiene el mismo valor un paciente derivado que un paciente tratado. Sí, porque lo importante que ustedes tienen que realizar es el examen estomatológico. El examen estomatológico deben hacerlo por el hecho de tener un compromiso con la atención del paciente. Después, el tratamiento lo podemos hacer en la clínica o se puede derivar, pero esa patología que tiene el paciente no puede ser ignorada. Por eso, ¿qué vamos a evaluar nosotros en la clínica? Que el examen estomatológico haya sido realizado con todos los componentes. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen un diagnóstico y eso ya es suficiente para que esa historia clínica tenga valor. Obviamente que si el tratamiento lo vamos a hacer, tenemos que sumar el plan de tratamiento. ¿Sí? Entonces, no es que voy a hacer solamente el diagnóstico, pero no escribo más nada. No se escribe más nada cuando hay que hacer la derivación y ahí se describe la derivación. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, y después el punto 15 que son las observaciones, que son algunos datos que no están considerados en los puntos anteriores, con la finalidad de dar una mayor información, que quede registrada la mayor cantidad de información respecto de la patología, porque les reitero, en una historia clínica no se escribe lo que funciona bien, se escribe lo que funciona mal, porque en base a eso nosotros vamos a tomar todas las disfunciones, las alteraciones y los procesos patológicos para ver cómo se resuelve, partiendo de la base de que solamente me mencionaron las alteraciones. Quiere decir
que lo otro se encuentra con normalidad. Si en la historia clínica no describen que el paciente es diabético, yo voy a proceder a interpretar que se trata de un paciente normal. Pero si el paciente es diabético, tiene que estar registrado en algún punto de los antecedentes, porque esa condición metabólica va a condicionar las manifestaciones clínicas en boca y va a condicionar el tratamiento. Bueno, y el otro punto importante es el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un mero trámite, es un documento legal que indefectiblemente tenemos que tenerlo, porque en algunos casos pueden haber algunas diferencias en el sentido de la atención por los pacientes, y estos pueden recurrir a una acción legal, y nosotros tenemos que tener la documentación para poder obrar en consecuencia. Entonces, el consentimiento informado no es hacerle firmar al paciente en qué consiste su patología, qué es lo que se va a realizar, y tiene que firmar. Si se trata de un menor, el menor no firma, el menor asiente, es decir, presta su acuerdo. Si el menor se niega a atender, no podemos hacer nada, porque estaríamos violentando al menor, y no es el caso mismo. Tenemos que tener el consentimiento del responsable o tutor o padre y el asentimiento del menor. ¿Qué sucede si en algún momento del tratamiento el paciente dice, no, yo esto no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo con esta parte del tratamiento? Ustedes no van a suspender su tratamiento, van a dejar asentado en la historia clínica que el paciente, con fecha tal, ¿sí?, revoca su consentimiento, ¿sí?, que es lo que está firmado acá, revoca su consentimiento, firma del paciente tutor y firma del profesional, y la fecha. Entonces, con eso ustedes tienen una cobertura legal. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctor. Bueno, entonces, rápidamente dimos historia clínica. Quisiera saber si tienen alguna cuestión al respecto. Si no existe ninguna cuestión al respecto, voy a continuar con otro punto. No hay ninguna cuestión, se entendió. Ustedes tienen estos materiales que les voy a habilitar los contenidos en el aula. Que van a tener los contenidos en el aula para que puedan estudiar tranquilamente. Si no hay ninguna pregunta que ustedes quieran realizar, voy a continuar. Profe, le hago una consulta. El paciente menor, ¿a partir de qué edad podemos llevar? Por ejemplo, a partir de 15 años, ¿o a qué edad? A ver, el paciente pediátrico, hay una asignatura que trata de los pacientes pediátricos, que es odontopediatría. No hay un límite, porque esa cuestión todavía no está aclarada. Pero yo les diría que lleven pacientes más o menos de 12 o 13 años, ¿sí?, y que dejen los otros, los menores, para odontopediatría. Que si ellos necesitan de nosotros, no hacen. Gracias, profe. Recuerden de que es importante en el caso de los menores que el menor consienta y el tutor firme el consentimiento. Y ustedes tienen que explicarle al tutor en qué consiste el tratamiento que le van a realizar a ese niño. Profe, Sí.
En el caso de que el menor no consienta, o sea, no quiera hacerse el tratamiento, pero el tutor sí quiera que le hagamos el tratamiento, ¿no se le hace? No se le hace. No se le hace. Porque algún inconveniente está teniendo ese menor y nosotros no podemos trabajar contra la voluntad. Imagínate lo que es realizar una práctica o un tratamiento si el paciente no está de acuerdo, ¿sí? Y cometer un tratamiento tiene que ser un acto que esté dentro de los límites del tratamiento y que tiende a mejorar la calidad de vida del paciente. Si mi tratamiento lo va a violentar, estoy mejorando la calidad de vida del paciente. Todo lo contrario. Entonces, las diferencias que pueda tener el tutor con el menor lo resolverán en otro ámbito. Por eso, fíjense ustedes la importancia. Dice que para que se atienda a un menor, tiene que tener el consentimiento del tutor, pero eso no alcanza. Y como no alcanza, necesita el asentimiento del menor. Si el paciente dice, sí, me quiero tratar, me quiero atender, perfecto, ustedes implementan la terapia. Pero si no, no hay forma. ¿Estamos hasta ahí? Gracias, profe. Bien. Otra cosa que es importante y tenemos que ordenarlo son las normas de bioseguridad. Ustedes van a tratar con enfermos y las normas de bioseguridad son un conjunto de normas que sirven para que el proceso patológico se circunscriba en el paciente. Es decir, para que yo no termine contaminando el ambiente. También sirve para que ese elemento infectante o contaminante que tiene el paciente, o que pueda tener el paciente, yo no lo traslade a mi domicilio. Y sirve para que esa afección que tiene el paciente, yo no pueda contagiarme. Entonces, las normas de bioseguridad están dirigidas a limitar al ambiente donde se atiende al paciente los procesos patológicos. Y tengan en cuenta este detalle, y que yo, operador, que puedo estar cursando un cuadro patológico, no contamine a mi paciente. Porque puede ser que mi paciente tenga un proceso patológico por una infectación por hongos. Porque el paciente está con su inmunidad baja, entonces eso es uno de los factores predisponentes para que el hongo desarrolle. Pero puede ser que yo, operador, esté incubando o esté con un proceso patológico que no me limita mi actividad ambulatoria, pero soy un foco infectante. Entonces, para eso, realizo normas de bioseguridad y lo importante es, en ese caso, el barbijo. Porque el proceso de respiración hace que inspiremos aire del medio y que expiremos aire contaminado. Si a eso le sumamos que hablamos con el paciente y no tenemos una cobertura de nuestra cavidad bucal, se produce un hecho que es común, que es normal, que es la atomización de la saliva. Esa atomización de la saliva se conoce como microgotas de fluye. Quiere decir que cuando estamos hablando, la saliva, como consecuencia del habla, se atomiza. Y nosotros hablamos expulsando aire, porque esa es la idea. El pulmón empuja aire a través de las cuerdas vocales vibran
y esas palabras se modulan en la boca y todo ese proceso hace a la atomización de saliva. Quiere decir que si yo estoy contaminado por un germen, ese germen pasa a mi saliva, se atomiza y lo estoy expulsando constantemente, contaminando el campo, contaminando los instrumentales y transfiriendo una probable infestación que pueda tener al paciente. Entonces, las normas de bioseguridad establecen barreras en ambos sentidos. ¿Sí? Establecen barreras en ambos. Y esto es aplicable no solo para clínicas dermatológicas. Esto es aplicable a todo tipo de práctica, donde se puede contaminar por la salida. Ni hablar el hecho de que si los instrumentales caen al piso, ni hablar de manipular los instrumentales sin guantes, y todo ese procedimiento debe estar circunscrito al box. Cuando entra el paciente, ustedes lo acomodan en el sillón, el ayudante debe estar revestido con el equipamiento que hace a las normas de bioseguridad. La bata, gorro, cartable, etc. El listado que ustedes lo van a tener tienen como material de consulta en el aula. Luego de que el paciente se sienta, allí el operador hace su recubrimiento. ¿Estamos? ¿Por qué hace el recubrimiento? Porque es el operador el que va a ir a buscarlo al paciente al hall, porque es el operador el que acordó con el alumno para una atención. Y el operador tiene que salir de la clínica con el ambo, que se utiliza exclusivamente dentro de la clínica, y va a salir con gorro y con barbijo. Lo va a incluir al paciente al ambiente, y ese ambiente de la clínica se considera un ambiente contaminado, porque los sujetos que van a la clínica son sujetos que tienen algún grado de patología. Más aún cuando se puede sumar a alguno de los operarios que puede estar afectado por alguna patología. Entonces, es el momento donde se tienen que hacer el recubrimiento. Si el operador precisa salir al hall, tiene que quitarse el recubrimiento, porque ese recubrimiento es para uso exclusivo en la clínica. No pueden andar paseando con el recubrimiento por fuera de la clínica. ¿Sí? Estas condiciones son aplicables para todas las disciplinas, porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que nosotros podamos circunscribir las probables infecciones o contagios a un ambiente. Otro punto. Ustedes van a retirar su instrumental, y esto es importante para todas las disciplinas, es exactamente igual, luego de que ingresan a la clínica. Cuando ustedes ingresan a la clínica, comienzan a armar sus ratinas, y ese es el momento donde van a ir a retirar su instrumental y material esterilizado. Lo van a hacer pasando de una clínica a otra, no a través del pasillo, pasando de una clínica a otra hasta retirar la esterilización. Antes de ingresar a la clínica no pueden retirar, porque en algún momento puede perder esa envoltura, o se daña la envoltura, o se pierde o se contamina con otro ambiente que no es el interno. Y ustedes están exponiéndose y exponiendo al paciente a una contaminación extra. Luego de terminar
la atención del paciente, quedan varios elementos contaminados. ¿Contaminados con qué? No sabemos, porque necesitamos hacer un estudio microbiológico. Es decir, toma de muestra, cultivo, y luego determinar qué germen es el que está predominante en ese lugar. Como eso es imposible hacer en todos los casos, se adoptan las normas de bioseguridad. Entonces, la ropa que ustedes utilizaron dentro del box tiene que ir a parar al tacho rojo, al tacho con bolsas rojas, porque es un material contaminado. Es un residuo patológico. No es lo mismo el sobrecito de papel donde vienen los guantes, que no está contaminado, eso lo van a tirar en el cesto de basura que tiene una bolsa negra. Pero todo aquello que está contaminado debe ir a la bolsa roja. Y ese y ese delantal que ustedes ocuparon con el paciente, nunca, pero nunca debe ir a sus bolsas. Porque si no se están llevando la contaminación, que no saben con qué germen están contaminados, se lo están llevando a sus casas. Y en sus casas pueden vivir otras personas o sus familiares y pueden ser destinatarios de ese contaminante. Entonces, muchas veces el ahorro de unos pocos pesos significa la pérdida de muchos otros fondos económicos para el tratamiento de una enfermedad que no fue considerada. Pero yo quiero que ustedes midan el riesgo. Otro paso importante a hacer es la decontaminación. Ustedes terminan de utilizar el instrumental y van a colocar una sustancia decontaminante. Esa sustancia decontaminante no esteriliza, pero inactiva los gérmenes que son potencialmente contaminantes. Entonces quiere decir de que ustedes, cuando vuelcan ese decontaminante a la red, no van a enviar gérmenes activos, porque un germen activo se multiplica y muta. Entonces, si mandan sin decontaminar al desagüe, lo que van a hacer es van a mandar gérmenes y se van a volver más resistentes y después esos van a contaminar a personas y los antibióticos no van a funcionar. Y las vacunas no van a funcionar porque el germen hizo resistencia. Y si el organismo infectado por esos gérmenes es un organismo que tiene disminuidas sus capacidades de respuesta, están condenando a una enfermedad grave a otro sujeto. Que puede ser alguno de los integrantes que entramos y salimos de las clínicas, sean docentes, alumnos, no docentes, o bien, si se llevan a implementar esas condiciones en sus casas, puede ser alguno de los integrantes de su familia o amigos, sin entrar en el detalle, que convivan con él. Entonces se tiene que decontaminar. En el instrumental sigue un ordenamiento: decontaminación, lavado y esterilización. Es el procedimiento que siguen los instrumentales. Y los materiales deben ser acondicionados, no reutilizados. Los materiales, un ejemplo común de material es gasa. La gasa no se reutiliza. La gasa contaminada se desecha. Entonces, pero sí se acondiciona para esterilizar. Entonces, esa gasa que no está contaminada, que es la que compraron los negocios del comercio, esa gasa la van a acondicionar y la van a poner esterilizada. Entonces, eso indefectiblemente tiene que hacer. De todas formas,
en la clínica, les vamos a recordar. Otro dato importante. El barbijo, para que sea efectivo, tiene que cubrir nariz y boca. Si cubre solamente la boca, no sirve. No sirve. Y ustedes tienen que hacer las cosas bien. Entonces, el barbijo debe cubrir nariz y boca. Y después todos los otros procedimientos. Otra condición más para el trabajo es el operador va a ser el alumno que va a ponerse en contacto con el paciente. Es decir, es aquel que va a manipular los tejidos en forma manual o a través de instrumentos, los tejidos del paciente. Y lo otro que va a manipular es la mesa operatoria. El ayudante solo va a manipular la platina y la documentación del paciente. Es decir, va a ser el que va a hacer la carga de la historia clínica en función de los datos que el operador le solicite se cargue. Por ejemplo, anotar que es una lesión virósica, que presentan 6 pequeñas vesículas, o 7, o 10, o 12, o de color eritematoso. Es la descripción que hace el operador lo que debe ir registrando el ayudante o auxiliar. ¿Se entendió? Entonces, las tareas están bien discriminadas. Ahora, cuando entran a superponerse las manos y superponerse las funciones, se pierde el control dentro del box. Y al perder el control, todo se puede contaminar. Desde el operador, con la probable infectación que pueda tener el paciente con el cuadro que pueda estar teniendo el operador, y por ende también el ayudante, y de allí en más las personas que conviven o que tenemos cercanos. Entonces, quiero que entiendan que ustedes van a trabajar en un ambiente contaminado, porque se considera contaminado en el momento en que entra el paciente. El paciente no puede estar con barbijo, sino cómo vamos a hacer nosotros nuestra evaluación. Por lo tanto, el paciente va a estar sin barbijo. El paciente, no los operarios. Ustedes deben estar con barbijo. ¿Está? Y siempre dentro del orejo va la nariz y la boca. ¿Hasta ahí estamos claros con eso? Hay que ser estrictos porque de esto depende la salud del paciente y también depende nuestra salud. En la medida en que seamos estrictos con esta norma de uso. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Profe, el miércoles nosotros tenemos la primera clase de clínica, ahí nos vamos a orientar y a partir de la semana, el próximo miércoles que le sigue ya llevamos paciente. Sí, exacto. Está, eso quería saber. Gracias. El miércoles vamos a repasar armado de mesa, disposición del instrumental, cuál es el circuito que vamos a realizar dentro de la clínica, fuera de la clínica, ¿sí? ¿Está? Eso vamos a hacer el miércoles. Entonces, con todas esas condiciones repasadas, el miércoles siguiente ustedes ya van a llevar a un paciente para atender. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ese miércoles que vamos a hacer el repaso, no llevamos los instrumentales, ¿o sí? Sí, tienen que llevar. Bueno, Tienen gracias. que llevar para hacer el repaso del instrumental, para armar un instrumental, es decir, disponer el instrumental en la mesa o municipal y accesorios. Es necesario que lleven. ¿Sí? Consejo. En el caso de clínica estomatológica, es poco el instrumental y materiales que ustedes van a llevar. Tengan cada uno lo suyo. Porque hay veces que por una cuestión de comodidad, dicen, bueno, yo voy a llevar lo que corresponde a la platina, yo voy a llevar lo otro, o lo que fuere. Se dividen
los materiales a utilizar. El problema viene cuando el que tenía, por ejemplo, el vaso de desinfección, ese día falta, el que está en clase no puede disponer de eso. Entonces, cada uno le pediría que se maneje con lo suyo. ¿Está? Una vez que están dentro del box, si deciden, vamos a usar lo mío o vamos a usar lo tuyo, es otro tema. No estoy hablando del instrumental estéril. Instrumental y materiales estériles, estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo otro que ustedes sacan en el bolso para poner en la práctica. ¿Está? Así que cada uno, de ser posible, lleve lo suyo para poder trabajar y poder instalarse en algún caso, para poder instalarse en otro box. Porque hay otra situación que se va a dar este año que es muy probable que tengan que trabajar en algunos box 2 y en otros box 3. Entonces ya lo vamos a ordenar para tratar de ser lo más ordenado y efectivo posible el trabajo. ¿Sí? Y otra cosa más. No cometan el error de citar al paciente por horas. Por ejemplo, vamos a suponer, al primer paciente lo citan a las 7 y al segundo paciente le dicen venite para las 8. Y si el paciente de las 7 tuvo un retraso y el de las 8 llegó a las 8:30, ustedes van a estar 1 hora y media sin paciente. Citen a todos los pacientes que van a ser ingresar a las 7 de la mañana. ¿Está? Y al paciente le explican, estamos atendiendo a un paciente, ya le hago caso. Al margen de que quiero que respeten la ética profesional, y en la ética profesional no habla de apropiarse del paciente del compañero. ¿Sí? Porque también sucede eso. No voy a entrar en detalles porque ustedes son ya personas grandes e inteligentes y están sabiendo a lo que yo me estoy refiriendo. Si el paciente hizo compromiso con paciente A, con operador A, eso no quiere decir de que operador B salga y se apropie de ese otro. ¿Me entendieron a lo que voy? Respétense entre ustedes. ¿Sí? Porque eso va a ser una práctica que les va a llevar para su ejercicio profesional el día de mañana. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en cuanto a las derivaciones, por ejemplo, si nosotros llevamos un paciente que tiene manifestaciones bucales de HPV o de sífilis o tiene algún tumor o algo, por ejemplo, si se tiene que biopsiar, ¿eso se deriva dentro de la facultad o es afuera? El caso de la sífilis, el HPV, ¿eso se puede hacer los test ahí o cómo es? Vamos a suponer que el paciente tenga HPV. Entonces necesitas hacer una toma de muestra. Entonces esa toma de muestra no se hace en la clínica, se manda al hospital. En el hospital hacen la toma de muestra, envían al servicio de anatomopatología y allí hacen la evaluación de las muestras, los vídeos que le llaman. ¿Sí? Si el paciente, vamos a suponer, tiene una lesión tumoral, se puede derivar al hospital para que haga una toma biópsica. Se hace la evaluación clínica y se hace la evaluación histopatológica. Si se comprueba de que es un cáncer y ese cáncer se puede tratar de forma ambulatoria, es decir, el tratamiento quirúrgico postambulatorio se hace en el hospital. Si el paciente necesita una internación, la va a ser más extensa y va a necesitar anestesia general, esos pacientes se derivan a un hospital. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan de que todos los tratamientos hay estadios, ¿sí? El tratamiento que nosotros vamos a hacer en la clínica, por tratarse de los primeros pasos en clínica estomatológica, vamos a hacer lo básico y necesario. Y si el paciente precisa un tratamiento de mayor complejidad, será derivado a otras instancias. Voy a otro ejemplo. Ustedes diagnostican una alteración periodontal. Ponen, se indica la realización de raspaje bucal, o raspaje, porque el bucal que no se habla.
Entonces, ese mismo paciente que, vamos a suponer, yo, alumno Fernández, registré en clínica estomatológica y que el paciente precisa un tratamiento periodontal. Yo, Fernández, alumno, cursante también de periodoncia, voy a ir a periodoncia y voy a retirar del RUM la historia clínica donde yo diagnostiqué con el asesoramiento del docente de clínica estomatológica y el tratamiento lo voy a realizar en periodoncia. Ahora, si el paciente necesita un injerto para mejorar su condición o necesita implantes, no lo puedo hacer en la clínica. Entonces voy a derivar al hospital o a algún otro centro de mayor complejidad. ¿Se entiende cómo es el asunto? Perfecto, profe, muchas gracias. Claro. ¿Otra pregunta más? En el caso que, como somos 2 alumnos en cada box, se atienden 2 pacientes por día. ¿Entre cada paciente hay que cambiarse el kit de bioseguridad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que llevar 2 kits de bioseguridad por día. Y son 3 alumnos. A ver, vos a un paciente nuevo no lo puedes atender con un kit contaminado. Ponete vos en la situación del paciente. ¿Cómo te sentirías si te atienden con un kit contaminado con otro paciente previo? No. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer la muda. Y todo lo que está contaminado con material biológico debe ser eliminado por una cuestión de bioseguridad. Acuérdense eso, bioseguridad. Nosotros estamos expuestos a contaminaciones, ¿sí? Y esa contaminación puede ser nociva o no, porque hay personas que tienen resistencia a ciertos gérmenes porque ya desarrollaron inmunidad, pero hay otros que no, y puede ser que un familiar mío no tenga esa resistencia y le estoy llevando una enfermedad y le obligo a padecer esa enfermedad. ¿Se entiende? Por eso le digo, lo que ustedes utilizan con el paciente, sea en clínica estomatológica, en prótesis, en operatoria, en cirugía, en lo que fuere, como el paciente está hablando, está atomizando, está produciendo microgotas de fluido y está contaminando el ambiente y los elementos que le rodean. Fíjense ustedes, un ejemplo de pandemia. Se hablaba que la distancia mínima entre personas era de 2 metros. Ustedes trabajan a mucho menos de 2 metros. Entonces, con más razón, tienen que extremar las medidas de bioseguridad. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buen día, ¿cómo le va? Bien, y vos. Yo tengo una consulta, pero respecto al área curricular, a la unidad curricular de cirugía, pero es sobre el lunes más que nada, así que voy a esperar que todos mis compañeros terminen de preguntar sobre estomatología. Yo no tengo problema de responder, pero este espacio es de clínica estomatológica, porque no hay No, inconveniente. sí, le quería consultar si al final me puedo quedar hasta el final de la clase y le hago la pregunta. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. ¿Hay alguna Cuando se otra? termine de hablar de estomatología, lógicamente. Sí, 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 no hay problema. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta para hacer? Profe, yo el año pasado ya cursé estomatología. ¿Tendría que asistir a las clases virtuales nomás? ¿Cuál fue tu...? Yo aprobé los 10 prácticos. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reunirnos en algún momento para que yo pueda revisar tu ficha y ver la cantidad de trabajo práctico que hiciste y en base a eso eh, hagas la parte teórica. Ok, ¿el lunes podría ir a la cátedra? ¿Sí? Podéis, ¿no? A ver,
el lunes y el miércoles te das una vuelta por la clínica. Dale, profe, gracias. Van para trabajar con pacientes. Vos cursaste conmigo en el segundo cuatrimestre. Con el primer cuatrimestre no. Así era. No, yo cursé el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre cursaste. Sí. Clínicas en cuatrimestre. Sí. Bueno, está, ya, no hay problema. No hay problema. Dale, ¿Ya? profe, gracias. Escuchame, el lunes no te digo en el gabinete porque vamos a estar trabajando en cirugía. ¿Entendés? Ok. Vas a encontrar en la clínica, no en el gabinete. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta más? No, profe. Bueno, Adam, ¿tu cuestión cuál era? Sí, yo justamente estoy viendo la lista y a mí casualmente me tocó con usted en su comisión, sería en la comisión 1, y no nos dieron el espacio para habilitar porque supuestamente, digo supuestamente porque yo no conversé esto con la doctora, a mí me dijeron que entonces yo quería hablar directo con usted como usted es mi jefe de trabajo práctico. Supuestamente nos habían habilitado un espacio para que carguemos los que queríamos llevar paciente de demostración el lunes y yo quiero llevar el paciente de demostración el lunes. Y quería que usted me dé el visto bueno si yo ya todas mis cosas a esterilizar, pero tampoco quiero llevar a esterilizar y hacer toda la muela del paciente si yo no estoy seguro de que el paciente digamos, se le va a poder hacer la cirugía. También por el hecho de respeto hacia la persona, por así decirlo. O sea, no está habilitado ese espacio que nos prometieron. Bueno, escuchá, el lunes lo que se va a hacer es una demostración. La demostración Claro, la sí, van sí. a hacer los docentes. Sí, sí, eso ya tenía entendido. Pero No hay, nosotros tenemos que... no hay un momento previo donde yo pueda ver el paciente que vos vas a llevar. A lo sumo lo que se puede hacer es que me pases una foto del diente a extraer. Sí, igual yo ahora cuando voy a esterilizar, en realidad no es ese tanto el problema porque yo tengo 8 o 9 pacientes, o sea, uno sí o sí estoy segurísimo que le va a encantar, doctora, a usted. El punto de que si de que yo quiero ya al paciente y que nos lleve, justamente que no se dé la casualidad de que ya que otro compañero en llevar o algo por el estilo, más que nada para no perjudicar a mi compañero y también para no perjudicar al paciente que vaya al peo. Porque no nos Bueno, habilitaron el espacio ese que nos iban a habilitar a donde supuestamente cargaba el primero, no sé qué, no entendí muy bien. bueno, yo casualmente después de finalizado esta reunión por Zoom, me iba a ir hasta la cátedra de cirugía para eh, involucrarme en los detalles, porque yo no estoy en la parte de organizativa. Así que ahí me enteraré de qué es lo que está previsto. Lo que yo te puedo decir a vos es la forma como se implementó desde siempre, como se hacen las administraciones. ¿Está? Claro, sí, entiendo, entonces sí puedo hablar con usted, le muestro la foto y ya cito al paciente si usted me da el ok. Sí, no hay problema, yo estoy acá hasta las 1. Listo, está entonces. Estamos Bueno, entonces. En un ratito te voy, ya llevo la instrumental y ya el lunes cito a mi paciente. Estamos, doctor, hasta luego. bueno, perfecto, hasta luego. ¿Quieren Buenos hacer días. algo? ¿Y todos los otros, profe? Buenos ¿Cómo? días. Hablamos. Perdón, no entendí. Los Buenos demás, días. Yo perdón, quiero hacer disculpa. una consulta, perdón. Sí, le Los escucho. demás estudiantes, ¿debemos esterilizar kit de bioseguridad y todo instrumental también o solamente el que lleva el paciente? No, el que lleva al paciente tiene que tener todo el instrumental y los materiales en condiciones para atender el paciente. Los otros no tiene sentido de que esterilicen su instrumental y materiales si no van a atender al paciente. Solamente kit de bioseguridad entonces. Solamente el kit de bioseguridad, es decir, el recubrimiento que ustedes tienen que tener para estar en la clínica. Bueno, muchas gracias. Les Pero, recuerdo, ¿Puedo hacer una ese no, kit de... lo que ustedes se colocan en la clínica es un recubrimiento de protección, porque, les repito, la clínica
debe considerarse un ambiente contaminado, porque van a estar pacientes que pueden tener alguna afección que se disemine en el ambiente. Entonces, ese kit, ustedes dicen, no, pero yo no toqué ningún paciente, pero el simple hecho de estar en el ambiente contaminado merece un tratamiento como material contaminado, como supuestamente contaminado. ¿Se entiende o no? Entonces tiene que ser desechado. Disculpe, profe, ¿ese kit de bioseguridad tenemos que comprar nosotros o nos van a dar en la facultad cuando vayamos? No, no, eso ya no sé. Eso ya no sé. No sé. Años anteriores compraban y después hubo una época, creo que les daban a los alumnos. En este momento desconozco cómo es. Profe, le consulto, ¿hay que llevar cubrebotas también? ¿Completo? ¿Completo? ¿En qué? ¿Cuál es el...? A ver, ¿qué incluye el recubrimiento? Para llegar al recubrimiento, tengo que seguir una serie de pasos. Ustedes vienen desde sus casas con un ambo. Ese ambo lo van a cambiar por otro en el vestuario. Con ese ambo, creo que el ambo que ustedes vienen es de color azul, y después van a cambiar por uno celeste. ¿Es así o me equivoco? Sí, profe. Bueno, el momento en que ustedes se colocan el ambo celeste, es ese momento que van a colocarse el gorro de tela y el barbijo. Y así van a ingresar a la clínica. En la clínica van a sumar las botas, el delantal, el gorro descartable y los guantes. Por lo tanto, para salir de la clínica, ustedes deben descartar el segundo gorro y se queda con el gorro de tela. Van a descartar el delantal, van a descartar las botas, ¿sí? Y los guantes. ¿Estamos? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo la otra vez fui a hablar con la doctora López Vallejo, puede ser, y le había dicho que iba a llevar un paciente, me había anotado, y justo también soy de su comisión, y ya me había dicho el doctor que manda a esterilizar todo, no sé cómo sería el tema ahí, como mi compañero está queriendo llevar paciente. ¿A ustedes ya le pasaron los docentes de comisiones? Le digo porque yo no entré al aula todavía de cirugía. Recién subieron, profe, la lista. ¿Cómo? Recién pasaron. subieron la lista, profe, de las Bueno. comisiones. Yo Bueno. tengo una duda, profe. ¿Nosotros primero tenemos la clase teórica y después pasamos a la clínica o directamente entramos en clínica a las 7:30? Tiene que estar explicitado en el aula. Sí, porque en la primera clase del taller nos dijeron primero iban a hacer los teóricos y después iban a hacer las clínicas. A las 7 los teóricos y a las 8 en clínica. Y ahora la demostración solo subieron que era el 10 a las 7:30. Por eso consulto nomás. Si solo va a ser por esta vez o así ya nos manejamos. Fíjense, pues a lo mejor, no sé, hablar sobre, no sé, queda un poco desprolijo, pero existe la posibilidad de que se den clases remotas virtuales. Revisen en el aula, ¿sí? Revisen en el aula. Por eso yo le decía... Doctor, le pregunto. Sí. ¿Dónde entran los B corta de Ciru? ¿En la lista de Ciru? ¿Cómo? Los de apellido B corta en esta cirugía. Fíjate que somos comisión 4 porque dice hasta Rodolfo Victoria. Mire, no sé cómo se habrá hecho la distribución, no sé. Yo hice una distribución y habíamos acordado con otro profesor de que íbamos a respetar ese ordenamiento. No sé si le dijo eso el profesor de TV11, pero ese acuerdo no hubo con su distribución.
¿sí? O sea, yo no sé, no sé quiénes son mis alumnos. Tengo que interiorizarme de ese detalle. Pero no importa, si es A o B, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Esas preguntas lamentablemente no las puedo responder porque desconozco. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, con eso estamos, doctor. Estamos entonces. Bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 7 de la mañana para la unidad curricular clínica común. ¿Sí? Buen fin de para todos. Chao, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor.